Bienvenidos, como el título de este programa indica, vamos a hablar de Corea del Sur y de su cultura y para ello hoy cuento conmigo a un invitado de excelencia porque imparte cursos sobre el idioma, literatura, cine coreano en la Universidad de Salamanca y vamos a conocer algunos de los otros aspectos de su nivel profesional y de sus estudios, así que está conmigo hoy en el estudio Álvaro Trigo, también Maldonado, los dos apellidos voy a decir. Bienvenido Álvaro, encantada de tenerte hoy conmigo en el programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, a ver, ¿no? ¿Qué tal A la ver qué primera? sale, ¿no?, de Sí. esta entrevista. Yo creo que no va a ser difícil porque vamos a hablar de ti y de tu vida, o sea Sí. que complicado que no te conozcas a ti mismo. Lo primero que me gusta saber de nuestros invitados, porque soléis ser personas que están relacionadas con Corea del Sur, es cómo comienza tu pasión por Corea del Sur, su cultura, su idioma, etcétera. Bueno, pues yo mientras estudiaba en la universidad tuve la oportunidad de pasar un par de años en Alemania y ahí es donde más, yo diría, entré en contacto con amigos de Asia, ¿no? Y bueno, en particular primero la verdad es que conocía a más gente de Japón, ¿no? Y empecé un poco también por ahí. En nuestra ciudad tenemos también un centro de cultura hispano-japonés, ¿no? Entonces empecé también un poco ahí a estudiar el japonés y también empecé con el coreano porque, bueno, nuestra facultad en Salamanca, en filología, siempre ha tenido una tradición de impartir muchos idiomas y también contábamos ya con una profesora desde hace muchos años de coreano, ¿no? Ah, Entonces, fíjate. claro, era un poco particular. Entonces, cuando volví de Alemania, como me había interesado mucho por mis amigos, pues ya me metí a estudiar el máster de Asia Oriental y pues a seguir un poco con estos idiomas, ¿no? Y bueno, sobre todo me empezó a interesar el coreano, que era también más desconocido, ¿no? Que... En ese momento nadie pensaría en estudiarlo, ¿no? Quizás de tus compañeros eras el único, ¿no?, de carrera. Sí, teníamos, bueno, de la carrera sí, porque es que yo estudié filología árabe, entonces Ah, ha sido un ostras. cambio un poco. Claro, porque luego también Sí. estudiaste lenguas modernas en general, ¿no? Pero no sabía que era filología Em, árabe como tal. Sí, sí, claro, sí, sí. Empecé un poco por ahí, ¿no? En Salamanca con el árabe y claro, como teníamos muchas opciones para, digamos, elegir idiomas optativos, pues también a mí me gustaba mucho estudiar idiomas y elegí otros, pues alemán, italiano, tal, ¿no? Y luego ya, pues con Asia empecé por ahí, ¿no? El coreano, el japonés. Y en coreano me acuerdo que en mi primera clase había muy poca gente y era sobre todo gente, pues había a lo mejor algún chico que hacía taekwondo y que le interesaba Claro. y luego había alguna chica, pero muy, muy poco, de que ya escuchaba algún grupo, ¿no? Ah, De fíjate. K-pop, pero ya Claro. como de... Que eso ya era de los inicios, Sí, inicios, sí, ¿no? sí. Y a día de hoy, ¿cuántos idiomas hablas entonces? Porque estás hablando de muchísimos. Bueno, he estudiado muchos, pero claro, luego también se te olvida más, ¿no? El Yo, retenerlos es difícil. claro, los que más uso ahora, los que más utilizo es coreano, alemán, inglés, ¿no? Y esos son los que más, aunque luego pues he estudiado otros, pero claro, ya así como dicho de hablar, pues bueno, depende del nivel, ¿no? Hablar Pero te a un defiendes. nivel. Bueno, sí, para las cosas básicas, ¿no? Podría, pues cuando voy a Japón además es muy satisfactorio porque a poco que sepas unas pocas frases, ¿no? Como los japoneses son muy educados en ese sentido, pues o te entienden o fingen que te entienden, ¿no? Eso me gusta mucho. Luego sonríen y hacen así como, sí, sí, tú, O bueno. sea, ellos fingen que te entienden y los coreanos te dicen que bien hablas directamente, ¿no? Sí, también en Corea pasa mucho, sí, que das los buenos días y ya, ¡ay, qué bien! Sí, es como, bueno, solo sé decir esto, pero Sí, muchas ahí es gracias. parecido, sí, sí. Has vivido un tiempo también en Corea porque has estado Mm, estudiando allí tanto creo que un máster como luego tu mm. aspecto de traductor literario. ¿Cómo han sido las experiencias de vivir allí? Sí, pues bueno, he estado allí como casi 5 años y empecé con el máster, 2 años sobre todo de historia de Corea. Y luego estuve un tiempo, como unos meses, sobre todo, bueno, dando clases de español y así, ¿no? En academia, así es una experiencia un poco más de trabajo. Y después ya conseguí la beca para 2 años del curso de traducción, ¿no? También otros 2 años. Y bueno, han sido experiencias como muy diferentes entre sí, ¿no? Porque claro, cambia mucho de si estás trabajando a si estás estudiando y también Y del máster el que al... estás estudiando, ¿no? Claro. Exacto, del máster lo recuerdo más, era un poco más duro porque tenía como unas... es decir, el curso de traducción, por ejemplo, no teníamos que hacer un trabajo fin de máster como en el máster, o sea, había una serie de cosas, había unos exámenes globales, entonces teníamos como más desde ese punto de vista fue como más duro. Además, bueno, era como acababa de llegar yo a Corea, ¿no? Entonces conocía menos también. Entonces, Claro.
luego ya es verdad que te acostumbras y también te cuesta menos, ¿no? Con el idioma también has aprendido más. Así que bueno, una experiencia, no sabría decir, ¿no? Eso, al principio más complicada, ¿no? Y luego ya pues la disfrutas más, yo creo que cuando ya pasa un tiempo, ¿no? Y Sí, ¿no? conoces mejor. ¿Y entonces cuándo crees que disfrutaste más de esos 5 años? Cuando ya Sí, se llegaba el final, quizás, ¿o no? claro, sí, por el final sí, porque además estás más adaptado a todo la cultura, ¿no? Claro, Sabes, bueno, todas estas cosas que al principio no conoces mucho, la comida, cómo la gente actúa en determinados contextos y eso. Entonces ya estás muy acostumbrado y al final lo disfrutas más, ¿no? Porque ya sabes lo que te esperas y todo eso. Y al principio, pues bueno, tienes ese proceso, aunque a mí tampoco me costó tanto, ¿no? Sé que hay gente que, tengo amigos que les ha costado mucho adaptarse y te lo comentan y tal, pero bueno, yo en principio no, quizás porque también había estado en Alemania y eso, y bueno, al final como has vivido fuera, ¿no? Pues ya un poco la mentalidad de, bueno, lo que vamos a ver, ¿no? Cómo hace la gente aquí y claro. tal. Tienes ya una experiencia internacional directamente. Claro, creo que Una eso, amplitud de miras diferente, yo creo, ¿no? todo eso ayuda, igual que cuando estudias cualquier otro idioma, estudiar uno nuevo también te ayuda, el Sí, hecho de haber estudiado otros, aunque no tengan relación, ¿no? Simplemente te exacto. ayuda como a ponerte en... Estructurar la cabeza un poquito en ello, ¿no? Sí, entonces bueno, yo creo que eso me ayudó y bueno, estuvo bien. Sí que al principio no tuve la beca cuando llegué, entonces tuve una situación más, así un poco más complicada, pero luego ya cuando llevaba un tiempo, unos meses, pues la conseguí, ¿no? Porque iban sacando algunas becas y entonces fui solicitando, ¿no? Dentro de nuestro máster, ¿no? Era una beca ya del propio programa. Y luego ya bien, luego ya estuve ahí más, más tranquilo con eso, así que... Y eh, empezaste la labor como profesor entonces allí, ¿no? Dando español y luego ya eh, cuando has vuelto aquí has continuado. Sí, sí, pero bueno, como es un poco diferente, es el español como lengua extranjera, también había enseñado un poquito en Alemania, así hice unas prácticas también en una universidad y luego pues en Corea más, en Corea en varios contextos, pues bueno, es que incluso he hecho muchos trabajos a tiempo parcial, ¿no? Entonces iba a decir incluso en la guardería, hice un En la trabajo a tiempo guardería, parcial de ostras, guardería que pues le explicaba a los niños como cosas muy de la cultura, ¿no? Como muy, muy fácil, ¿no? me parto. Y eran cosas, y luego pues en el instituto, en las academias, ¿no? Los exámenes también de L de Cervantes también colaborábamos, yo colaboraba Claro. allí. Y sí, y es muy interesante, me gusta mucho la clase de español, pero claro, es un poco diferente en el sentido que pues no te permite hablar de estas cosas que a lo mejor estudiar y me interesan mucho, ¿no? Como el caso de Corea, por la historia de Corea y todo esto, ¿no? Entonces es más, pues eso, centrado en eso, hablar el idioma y la cultura española, también de Latinoamérica, ¿no? Claro, como tú Entonces, te has especializado en Corea, pues te interesa más enseñar lo que tú claro, has estudiado, ¿no? Que tu propio país a otras, que aún así te interesa, sí, pero como que te sientes más preparado quizás para enseñar Corea a los españoles o a los latinoamericanos que España a los coreanos, ¿no? claro, es más satisfactorio de alguna manera, ¿no? Aunque luego también me gusta mucho la clase de español, por desgracia no suelen estar muy bien pagadas aquí en España, pero es muy interesante cuando tienes alumnos internacionales porque también con ellos aprendes mucho de, pues de sus culturas, ¿no? Porque hay en las conversaciones que salen y demás, ¿no? Entonces eso también es un punto muy interesante. En Corea no se veía tanto porque, claro, todos los alumnos eran coreanos, ¿no? Claro. Pero aquí en España, pues sí, es un punto que me gusta. Y luego he visto que tu tesis doctoral la hiciste sobre el escritor, porque bueno, estás Ujú. especializado en literatura también, vamos a ir hablando de varios temas que te gustan mucho. El escritor surcoreano Che Man-sik, Sí, que es Che, ¿no? Es Che Man-sik. sí. ¿Y por qué lo elegiste? Yo la verdad que no lo conozco mucho porque además es un escritor de Ujú, inicios del siglo pasado y que murió en los 50, entonces ujú. no conozco mucho su obra. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre él? Sí, pues es un poco, quizás es un poco obvio esto que voy a decir porque para los que conozcan un poco esta parte de la literatura, pero Chemansik, una de las características que más se destaca y lo que me atrajo en un momento inicial fue que tiene una literatura, tiene una parte de su literatura satírica, ¿no? Ujú. Y entonces la literatura coreana de este periodo, por las circunstancias históricas, suele ser muy traumática, ¿no? Pues estaban, Entonces, para quien no lo sepa, el periodo de colonización japonesa y luego pues también de las guerras, ¿no? O sea, se junta, quizás él no llegó a todo. claro, él murió poco antes de la guerra de De la Corea. guerra de Corea, claro, pero justo vivió toda la parte anterior. Exacto, entonces la ocupación japonesa, normalmente se dice que la literatura, digamos,
más clásica coreana es muy traumática o tiene ese aspecto por la historia que ha tenido Corea, ¿no? En el siglo pasado. Entonces tenemos la ocupación japonesa y luego pues eso, la guerra de Corea, la división del país también muy traumática, ¿no? Y bueno, luego la posterior regímenes dictatoriales, ¿no? Claro. todo este proceso en Corea del Sur hasta la democratización, ¿no? Entonces suele ser una literatura pues a veces muy oscura y marcada por estos temas, ¿no? Entonces me interesaba en un principio esa característica de Chemansik, de cómo introducir el humor y al mismo tiempo hablar de esos mismos temas o de esos contextos, pero utilizando un componente humorístico. Claro. Luego, claro, a partir de que empecé a investigar, también me di cuenta de que es mucho más, de que la obra es mucho más extensa y no todas las obras tienen esta característica, ¿no? Entonces, bueno, es más complejo, Claro. pero sí, creo que es un escritor muy interesante. También luego fue acusado de ser pro-japonés. Bueno, acusan a casi todo el mundo ya hoy en día, yo creo, ¿no? Sí, Porque... bueno, lo que pasa es que él, claro, él sí que tenía, él se vio un poco coaccionado, porque él estuvo en la cárcel y se vio coaccionada por el final de su carrera, bueno, digamos por el final del periodo de ocupación, a escribir algunas obras más pro-japonesas, ¿no? Entonces eso después, después del 45, él escribió como una especie de disculpa. Él escribió una obra, que esto también es un poco particular porque no muchos escritores lo hicieron así públicamente, ¿no? Entonces él escribió una obra como hablando sobre este tema. Entonces también pues, es un aspecto suyo interesante, ¿no? Es muy difícil para los coreanos ahora pues separar, ¿no? Pues eso, todo este tema de pro-japonés es un tema muy delicado y muy complejo, ¿no? Entonces, y que parece mentira, pero bueno, hay veces que, pues igual que en España se sigue hablando mucho de la guerra civil, hay cosas que parece que te quedan lejos, claro. porque los que lo han vivido son los que ya son ancianos, pero sigue estando muy presente en la sociedad. Y bueno, yo creo que también hay que mirar la historia con una perspectiva de lo que pasaba en ese momento y no de lo que sucede ahora, porque a veces miramos la historia con el presente en nuestra cabeza, ¿no? Sí, tenemos la tendencia a veces a juzgar a personajes históricos desde el presente, ¿no? Desde lo que nosotros ya sabemos, y eso, claro, es muy fácil. Claro, para ellos, pues, lógicamente es un contexto diferente, ¿no? Y yo creo que es una buena comparación porque sí que pues, siempre se nota esa herencia, ¿no? Aunque son temas, digamos, que ya se han superado, pues pasa lo mismo, se nota una herencia pues, de lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto marca pues toda la cultura también, ¿no? La producción artística, pues la literatura o las películas y tal, pues claro, estos temas van saliendo y la gente pues siempre está pendiente de cómo se tratan, etcétera, ¿no? Hay a veces polémicas y eso. Exacto, entonces, pero bueno, intentaremos evadirlas. Sí, sí. Estamos viendo, mientras estamos en la entrevista, fotografías que haces, porque uno de tus chimis, como diríamos en coreano, uno de tus hobbies es hacer fotografías, pero también eres traductor literario, como he dicho antes, y hace poco, recientemente has hecho con la editorial Huarang de Argentina una traducción que quiero que me comentes un poquito, porque además yo el título siempre me confundo con él, pero así nos explicas un poco la intrahistoria de ello. Sí, claro, yo cuando la traduje, ¿no? Como estaba comentando antes, le puse en principio, se nos da bien pedir perdón, ¿no? Pero como iba a ser publicada allí en Argentina, pues me sugirió que el editor, ¿no? Que sería mejor, no sale bien pedir perdón, que allí es como más natural, ¿no? Claro. Entonces me parecía bien, ¿no? Porque ellos sobre todo la iban a distribuir en Argentina y Chile en principio, ¿no? Y bueno, y me gustaba también que la pudieran leer de una manera más, ¿no? más fluida. Entonces evitar ciertas palabras que, como ya sabemos que a lo mejor allí son malsonantes y demás, pues ese tipo de cosas las cambió, ¿no? Yo todavía no la he visto en papel, entonces no estoy totalmente seguro de hasta qué punto se ha localizado, digamos, pero bueno, creo que seguramente pues habrá quedado bastante bien. He visto que hay gente ya que ha comentado que le ha gustado mucho y tal. Así que perfecto, ¿no? Es una novela que me interesó mucho en su momento y bueno, estuve un tiempo buscando pues un poco la editorial para poder hacerlo bien, ¿no? Sí, porque es difícil traducir libros del coreano al castellano y que sea una editorial especializada en ello, ¿no? Quizás, claro, todavía. Sí, las editoriales no están, algunas todavía les cuesta mucho interesarse por estas obras, ¿no? Porque no saben muy bien qué tal va a salir. Y Hwarang está especializada en literatura coreana
Y bueno, ellos la quisieron, así que por mi parte, pues perfecto, porque lo que me interesa también es eso, que bueno, que salgan y que la gente pueda ir disfrutándolas y leyendo un poco ese trabajo, ¿no? Que no quede ahí pues en el tintero, ¿no? Que a veces también pasa que pues traduces algo y luego pues cuesta encontrar, ¿no? Exacto. Así que bueno, bien. Y es una novela un poco... También tiene un componente de humor negro un poco especial, ¿no? Eso, O sea, que te gusta ese tipo de novela. sí, eso me interesó también. Tengo que reconocer que eso me atrajo al principio y por eso... son como, bueno, los protagonistas son dos chicos que escapan de una institución psiquiátrica, ¿no? Bueno, más que escapar es como que la cierra la policía y demás, bueno, y luego pues es como sobre sus aventuras, entonces está como narrada desde un punto de vista suyo y es un poco particular, ¿no? Es un poco... Pero sí, tiene unas situaciones un poco extrañas, ¿no? Y cómicas, pero así, de un humor un poco negro, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pues nos la apuntamos porque además sé que Juarán también envía internacionalmente, o sea que quien esté interesado se lo puede apuntar para comprarla. Tarda un poquito más en llegar que de lo normal, pero bueno, merece la pena también. ¿Prefieres vivir en España o te gustaría volver en algún momento a estar unos añitos en Corea, un tiempo? Sí, pues a mí la verdad no me importaría, vamos, vivir fuera siempre también me gusta, ¿no? Y en el caso de Corea, pues hay como, todo tiene como, yo creo que siempre cuando estás en otro lugar, ¿no? Echas de menos ciertas cosas, ¿no? Entonces Sí. siempre hay como esos pros y contras, ¿no? O por supuesto cuando eres de aquí, pues claro, tienes la familia o amigos, ¿no? Que echarás de menos si vives en otra parte. Y también hay como ciertas cosas de la cultura, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que echo de menos de Corea sería el comer fuera, que es como muy, hay mucha oferta, es muy fácil, ¿no? Sí. Y es más barato que en España. Y también el tema de los 24 horas, ¿no? Que en cualquier momento es muy Puedes cómodo. bajar a comprar cualquier cosa a las tiendas de conveniencia donde te apetezca, porque bueno, con las restricciones del COVID ha sido más complicado, que había horarios de cierre, pero ahora que Sí, vuelve un poco la normalidad, aunque en Corea van un poquito más lento, sí, sí. espero que cuando vuelvas estén esas tiendas de 24 horas, estarán seguro, no tantas como antes quizás, pero bueno, vamos a ver que sea así. Claro, entonces, bueno, no me importaría, pero pues tampoco sé, ¿no? Si, o sea, no es algo que diga, bueno, me gustaría, pues sí, pasar un tiempo siempre me atrae, ¿no? Si hay oportunidad. Pero bueno, pues depende un poco de lo que vaya. De las circunstancias por las que te lleve la vida en sí, ¿no? Claro. Pues ahora vamos a hacer una ronda de preguntas, tenemos ahí unas banderitas. Voy a dar paso al vídeo de la ronda de preguntas rápidas y volvemos porque tenemos ahí alguna pregunta que hacerle. Se me va el tiempo y claro, me quedo sin hacer las preguntas más fáciles y difíciles a la vez. Álvaro, puedes ir cogiendo una banderita de cada país Sí. y te voy a pedir que si puede ser no haya empates. Ah, Porque vale, mucha vale. gente me hace empates, te voy a preguntar algo y tú Ah, me eliges el país con el que crees que te sientas más identificado en la respuesta y sí. necesito justificación de la misma. Ya que eres profesor, te lo anuncio como si fuera un examen. Sí, sí. ¿Qué crees? ¿Que los coreanos saben más de España o que los españoles saben más de Corea? Buah, es una pregunta difícil, la verdad. Uf, ahí sí que está complicado, la verdad, porque ahora, yo antes podría haber dicho a lo mejor más Corea, pero claro, ahora sí que la gente está sabiendo mucho más, ¿no? Uy, Conociendo el mucho más empate, estoy viendo un empate. Sí, esta es complicada, la verdad. Bueno, en Corea, es que además en Corea tienen muchísimo interés hay muchísimo turismo coreano en España. Sí. Hace poco tuvimos una semana cultural y vino el embajador y, por ejemplo, nos mencionó que es que en el Camino de Santiago, creo que era el país con más Sí, visitantes. sí, era el tercero. O el tercer, sí, es que no me acuerdo muy bien. De O sea, los no europeos a nivel internacional, sí, yo he mirado, vamos, 2019, que lo sí, miré la última vez, era el tercero Corea del Sur, o sea que vienen muchísimos sí, coreanos. eso nos dijo que antes del COVID, ahora es que no quiero decir el dato mal, no la cifra, pero nos dijo que era muchísima gente. Entonces, claro, Sí. yo creo que ahora se ha dado a conocer mucho, además con programas de televisión, de Code Bodajalbe, ¿no? Los abuelos, las flores antes que los... Sí, Flowers before grandpas, pero es que sí, flores antes de abuelos sería la traducción al español muy fea. Bueno,
Sí, algo así, ¿no? Difícil. Ha habido este programa que empezó, que bueno, que ellos viajaban por España Sí. y luego también ha habido otros como de cocina y demás. Sí, June's Kitchen en Exacto. Canarias y no sé, y series y de todo, vamos, Claro, están todo el día. creo que ahora la gente conoce mucho. Entonces, antes hubiera dicho a lo mejor más Corea, ¿no? Porque luego ahora en España también pasa lo mismo, con todo este boom que ha habido de Parásitos, ahora del juego de calamar, pues es que escuchas hablar por todos lados, ¿no? Creo Exacto. que yo noto mucho que cuando fui la primera vez a Corea, la gente no sabía, como mucho, te podía decir siempre la misma pregunta, ¿de Corea del Norte o del Sur, no? Claro. Y eso era lo que más se conocía, ¿no? Sí. Pero justo poco después de que yo fuese por primera vez, fue lo de Gangnam Style, y como que empezó a cambiar mucho. La gente ya por lo menos conocía la canción y ahora pues se conoce mucho Ya lo más. reconocen más. Así que nada, no te puedo decir. Muy mal, muy mal. ¿Te gusta más la literatura española o la coreana? Buah, es que son complicadas, ¿no? Voy a tener que... Bueno, en esta vez voy a ir por Corea, ¿no? Pero porque, bueno, ¿qué voy a decir, no? Pero lógicamente... Si no te quedas sin traducciones. Claro, no puedo decir que me guste menos la española, disfruto mucho la literatura y también de Latinoamérica, y sobre todo para un traductor es muy importante leer esas obras, porque a veces pues cuando solo lees traducciones estás como leyendo un producto más, no sé, más similar a lo que tú haces, ¿no? Y quieres ir un poco a los autores. Entonces creo que es muy importante leer obras en español, ¿no? Para el traductor. Pero bueno, ahora mismo, pues claro, llevo unos años muy metido en literatura coreana, ¿no? Y, es en lo que estás. Para que no tengas todo empates, pues voy a... ¿Y en el cine? En el cine, bueno, claro, mira, si hubiera sabido que venía en el cine sí que voy a decir Corea también, porque, bueno, el cine español no es que no me guste, pero creo que tiene menos variedad de géneros. Quizás, claro, de géneros. Eso es lo que creo que cae mucho, bueno, por supuesto hay excepciones y tal, pero bueno, cae mucho a lo mejor en lo que más se conoce es la comedia y todo esto, ¿no? Pero Corea sí que tiene una industria muy variada y creo que muy potente ahora, ¿no? Sí, también es cierto que están invirtiendo más que aquí. Exactamente. Si ayudásemos también, claro, a los directores españoles, quizás estaríamos un poquito mejor en ello. Sí. ¿Me podrías decir, ya esta es la última, es la más difícil para mí siempre? Los coreanos siempre responden una que ya seguro que sabrás cuál es la respuesta, y es ¿qué prefieres, comida española o coreana? También es muy complicada, la verdad. Esta te dejo si quieres empate, no pasa nada. Al final, claro, me da pena por no decir una ya España, ¿no? Para que quede más equilibrado, pero es difícil, porque sí que hay platos que me gustan mucho de las dos. Y lo que digo, cuando estás aquí, pues echas de menos la comida de allí. Cuando estás allí, pues también echas de menos a lo mejor la comida de aquí, ¿no? Claro. La que no puedas preparar, ¿no? Porque bueno, también puedes preparar, ¿no? Es decir, tortilla de patata, pues todos los españoles siempre están por ahí, por el mundo, ¿no? Haciendo tortillas. Exacto, haciendo tortillas a la gente cuando hay una fiesta y tal. Luego ya a comprar jamón, a lo mejor te quedas sin un riñón. Entonces... Exacto, eso ya es más complicado. Pero bueno, sí, me gusta. También hay platos que no me gustan tanto, porque pues yo no tolero tanto, no soy tanto de picante, ¿no? Hay mucha gente que le encanta, ¿no? El picante de Corea, que es muy conocido, ¿no? Pero pues yo eso tanto no me va, ¿no? Pero hay muchos platos también que no son picantes, muchos más de lo que la gente piensa. Exacto. Que la gente piensa que la comida coreana siempre es muy picante, pero en realidad si te pones a pensar, pues salen muchos, ¿no? Exacto. Así que... Pues muchas gracias, Álvaro, por haber venido al programa. Nos Sí. hemos quedado sin tiempo. Te hubiera hecho muchas más preguntas. Ya cuando volvamos ambos de Corea tendremos que volver a hacer entrevista, porque todo lo del cine me lo he dejado atrás y solo te he podido hacer una breve pregunta. Pues nada, muchas gracias también porque hablo mucho, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Mejor eso que al revés. Bueno. Nos vemos pronto. Y gracias a todos vosotros por ver Corea para principiantes. Ya sabéis que cada día os acercamos a un aspecto diferente de la cultura coreana o a personas conocedoras de ellas. Nos vemos en las próximas ediciones.